Hola, espero te encuentres muy bien. Bienvenidos y bienvenidas al fascinante mundo del rigging. Bueno, si ya tienes experiencia en rigging, podrías saltar este video, pero si de pronto no lo recuerdas muy bien, te recomiendo que lo sigas. El rigging nace desde un elemento muy sencillo en Blender que se llama un empty o un vacío, que en otros software de animación y modelación 3D es llamado un objeto nulo. En Blender se llama un empty. Un empty es un objeto que no tiene nada dentro. No tiene ni curvas, no tiene ni mallas, ni materiales, no tiene nada. Él de hecho lo único que tiene es una locación en rotación, en escala y en espacio. Eso puede que parezca no muy útil, pero si te quedas a ver el resto de toda esta línea de estudio vas a entenderlo súper bien. Algo que se relaciona mucho a los empties son los armatures. Los armatures o las armaduras pues, tampoco contienen mallas o algo por el estilo que sea renderizable, pero ellos tienen algo que adentro se llaman los huesos. Parecen los empties, pero se diferencian un poco en que estos sí tienen un elemento que parece un hueso, efectivamente, y se usa precisamente para articular. Los huesos son esencialmente transformaciones en el espacio. ¿Cómo así que transformaciones? Sí, en el mundo de los gráficos por computador, una transformación es algo como una rotación, una locación, un escalado o incluso la combinación de varios de hechos. Esto lo vamos a ver un poco mejor más adelante, pero digamos que aquí lo que te voy es a contar toda esta teoría. Una de las cosas extrañas que tienen las armatures en Blender es que ellas de por sí manejan su propio mundo, ¿sí? Es decir, ellas adentro, los armatures adentro, internamente, tienen su propio sistema de capas, por ejemplo, y los huesos de un armature se pueden poner en diferentes capas. He estado mencionando aquí un montón de términos que de pronto todavía no son muy claros para todos, pero vamos a tratar de irle sacando jugo a cada una de estas cosas. Las armaduras y los vacíos de Armatures and Empties son los medios principales por los cuales iremos construyendo los rigs de forma gradual. Luego tenemos los drivers y los constraints. Los constraints son las restricciones, ¿sí? Y los drivers son los controladores. Los drivers o controladores nos permiten configurar relaciones entre propiedades de Blender, mientras que los constraints o restricciones nos permiten configurar relaciones entre las transformaciones de los objetos. En mi cabeza cada vez que hablo de esto me es claro, pero esto solo se ve practicando, ¿sí? Pero pensémoslo así. Los drivers y los constraints están relacionados porque ambos nos permiten automatizar cosas en un rig. Pero esto es un poco raro, sí, porque de hecho el rig es una forma de automatizar la animación. De todas formas, me gusta pensar que estas funciones de automatización que están en el toolbox de Blender son útiles y que realmente nos van a servir bastante a la hora de animar. Realmente todo lo que vamos a utilizar en esta parte de la línea de estudio son cuatro cosas: los empties, the armatures, the constraints and the drivers, ¿sí? Que en español sería esos elementos vacíos, las armaduras, las restricciones y los controladores. Son cuatro cosas, no parece mucho, pero cuando los combinas de una buena forma pueden sorprenderte bastante por las cosas que puedan hacer. Es como en la naturaleza. Todo se forma a partir de protones, neutrones y electrones, que combinados es que forman toda la materia. Exactamente lo mismo pasa en el mundo de los rigs. Mientras vas aprendiendo estos cuatro elementos, es que vas aprendiendo a automatizar tus animaciones. Bueno, entonces les propongo que entremos en materia. Muy bien, entonces entremos en materia. Lo primero que voy a hacer es que voy a abrir un elemento, perdón, una pelota.
que había modelado anteriormente, ¿correcto? Y esta pelota es la que vamos a animar. Cuando tú estés pensando en un rig, como lo decíamos en los documentos anteriores, tienes que pensar en qué es lo que quieres animar. Tú puedes hacer rigs súper complicados, pero si estos rigs no son fáciles de entender, pues no son usables y no vas a poder hacer mucho con ellos, ¿sí? Entonces realmente lo que más nos conviene es pensar bien qué es lo que vamos a animar para poder hacer un rig. En este caso yo lo que quiero animar es un movimiento sencillo de rotación de esta pelota. Es decir, que la pelota ruede con total normalidad. Como es algo sencillo, pues simplemente lo que voy a es ayudarle a que el animador, que es la persona que sigue en el proceso, tenga las herramientas claras para poder animar. Entonces para ello yo le voy a facilitar la vida. ¿Cómo le facilito la vida? Yo le empiezo a bloquear algunas cosas para que él accidentalmente no falle. ¿A qué me refiero? O sea, esta pelota que yo tengo aquí, ella se va a poder mover de izquierda a derecha y también va a poder rotar de esta forma, ¿sí? O sea, yo lo que va a hacer es moverse hacia adelante y hacia atrás y rotar de esta forma. Siendo ese el caso, pues entonces voy a dejar otra vez esto en 0. Si ella se puede mover sobre el eje rojo X, ese eje va a estar libre. Y se puede mover de arriba hacia abajo, pues el eje Z también va a estar libre. El eje Y es el que yo no voy a dejar que él se mueva, ¿sí? Porque es un movimiento en 2 dimensiones. Entonces ese lo voy a bloquear dando clic en este candado de aquí. Lo mismo la rotación. Como vimos, la rotación va a ser sobre el eje Y. Por tanto, yo no quiero que rote en el eje X ni en el eje Z, sino que solo se haga en el eje Y. Ahora, yo puedo añadir cosas para que al ser un movimiento bidimensional, pues el animador también tenga facilidades. ¿Cómo qué? Como el squash and stretch. Eso ya lo vimos. ¿Qué es squash and stretch? Es ese movimiento en el que los materiales elásticos pues se estiran o se encogen dependiendo de lo que esté pasando y las fuerzas que se están aplicando alrededor. Es decir, es como si yo cogiera esta pelota, esto estoy sobre exagerando, y hiciera un squash, ¿sí? Y luego cuando la pelota cae, pues le va a pasar algo así. Yo le puedo dejar al animador para que lo haga manualmente como lo acabo de hacer allí, pero para él puede ser un poco complejo. Entonces yo le facilito las cosas. Se lo puedo facilitar con un constraint que se llama mantener volumen. Entonces yo vengo aquí a la pestaña de Constraints y en Constraints lo añado. Pero ¿qué le voy a decir al animador? Mira, señor animador o señora, tú vas a mover solo el escalar en Z y con el escalar en Z vas a poder hacer un squash and stretch manteniendo el volumen. Entonces voy a añadir ese constraint y en este constraint que lo puedo añadir, como les digo, desde aquí y luego añadir objeto, constraint al objeto, yo puedo agregar el que se llama mantener volumen, ¿sí? Cuando yo añado un constraint, él me muestra una tabla de parámetros. Esta tabla de parámetros me está diciendo cuál va a ser el eje libre que vas a mover y que los otros dos ejes se van a mover relativamente a ese eje libre como consecuencia de. Entonces, como les mencioné, si yo dejé libre el eje Z, pues en el constraint voy a dejar libre el eje Z, de modo que cuando yo escale el eje Z, automáticamente se haga un squash and stretch, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es algo muy sencillo y estos son los constraints. ¿Que esto también lo había podido hacer con un controlador? Sí, muy posiblemente, pero
para facilidad en este momento, el constraint me daba un perfecto equilibrio. Muy bien, estos son los constraints. Vamos a seguir avanzando en los temas. Muy bien, ahora te quiero explicar algo que es fundamental en el mundo de los gráficos por computador, en cualquier software, no solo en Blender, y es la relación padre-hijo o parent-child. Cuando uno expresa parent-child, pues se imagina a un padre o una madre y su hijo como dos cuerpos separados, ¿sí? Pero la relación parent-child en el mundo de la animación y los gráficos por computador es como si uno estuviera dentro del otro, como si el hijo estuviese adentro del padre. Todo lo que le pasa al padre le pasa al hijo, pero no necesariamente todo lo que le pasa al hijo le pasa al padre, ¿sí? O sea, el mundo del hijo es el padre, pero el mundo del padre no es el hijo. Es algo hasta interesante de discutir, ¿sí? Sin entrar aquí en ninguna discusión moral ni nada por el estilo. Muy bien, entonces, si yo, por ejemplo, vamos a tratar de explicar esto haciendo lo siguiente. Voy a poner un cubo, ¿bien? Y ese cubo, si se dan cuenta, en este momento simplemente está sobrepuesto sobre mi esfera. Pero si yo moviese o rotase o lo que sea ese cubo, se va a mover solo, ¿sí? Cuando yo genero la relación padre-hijo, simplemente voy a seleccionar primero el hijo y luego con Shift selecciono el padre y luego doy clic en Control P. Me va a preguntar cómo quiero hacer esa relación padre-hijo. En este caso, la voy a hacer tipo objeto. Entonces noten que si yo selecciono al padre, el padre se mueve con el hijo. ¿Ok? Pero si yo selecciono al hijo, el hijo se puede mover solo sin el padre. Eso es una cosa muy interesante. Pero todo lo que yo le haga al padre también le afecta al hijo. Por ejemplo, si yo roto al padre, miren, el hijo también rota. Y si luego yo quisiera mover solo al hijo, ya el hijo posiblemente rote respecto al padre. ¿Lo ven? Ya, perdón, se mueva respecto al padre, porque el padre está rotado. Eso es lo interesante. Eso y muchas más cosas interesantes tiene la relación padre e hijo. Ahora miren también lo siguiente. Si yo escalo al padre, miren lo que pasa con el hijo, ¿sí? Recuerden que tiene esa restricción. Entonces yo estoy escalando al padre y por tanto también estoy aplicándole el mismo scale al hijo. Y si aparte de eso yo escalo al padre y lo roto, ¿sí? Ahora el movimiento del hijo también se va a dar el movimiento del hijo también se va a dar bajo esas mismas condiciones. Entonces esa relación padre-hijo tiene múltiples ventajas, múltiples desafíos también, porque a veces si no entendemos muy bien la relación padre-hijo, pues podemos tender a confundir muchas cosas. Noten entonces que, por ejemplo, aquí yo hice un scale sobre el padre y ese scale se aplicó también sobre el hijo. Pero si yo moviera si yo moviera ahora al hijo, el hijo se mueve bajo la misma escalabilidad que tiene el padre, ¿sí? Es bastante interesante. Pero bueno, lo que hicimos aquí, voy a dejarlo otra vez todo como estaba. Lo que hicimos aquí fue moverlo con una caja y realmente pues no tendría mucho uso si siempre tiene que haber una caja o un padre visible para poder hacer estos efectos sobre el hijo. Y ahí eso entonces cuando aparece
los empties o los vacíos. Claro, porque si yo como elemento padre puedo poner un vacío, pues las cosas serán mucho mejor a la hora de renderizar o a la hora de ver el efecto. Veámoslo entonces cómo utilizarlo. Voy a eliminarlo, el padre en este caso, para que lo utilicemos. Muy bien, entonces si yo ya lo que quiero es hacerlo mediante un empty, pues lo que debo hacer es añadirlo. Shift A para añadir, vengo a empty, y en empty hay diferentes tipos de empties, ¿sí? Miremos el primero. El primero es simplemente una crucecita, pero yo esta crucecita a veces no me dice o no me ayuda gráficamente a mostrar lo que quiero mostrar. Entonces yo esta crucecita la puedo cambiar. Simplemente vengo aquí a los datos y le digo, no me muestres el empty como una cruz, sino muéstramelo como un círculo, que me puede funcionar mejor, o como un cubo, ¿sí? Que en este caso creo que me puede funcionar mejor para que funcione como el ejemplo anterior. Lo voy a volver al punto 0. Y ahora lo que voy a hacer es emparentar la pelota con el empty, ¿sí? Selecciono primero la pelota, luego el empty, control P para emparentar y emparento los objetos. Entonces pasa lo mismo, si yo muevo el empty, se me mueve la pelota. Entonces lo que voy a hacer ahora es aplicarle el constraint a mi empty para que se lo aplique a la pelota. Entonces selecciono el empty, vengo a constraints, añadir, mantener volumen, ¿sí? Y le voy a decir exactamente lo mismo que le había dicho antes a la pelota. Que sea en Z, que me bloquee, el movimiento en Y, que me bloquee la rotación en X y Z y que me bloquee el escalado en X y Y. Entonces, si yo selecciono este empty y lo intento escalar, pues va a ser exactamente lo mismo que pasaba antes. ¿Ok? Pero, entonces, ¿para qué bueno, entonces yo ya podría borrar el constraint de la pelota, ¿sí? Entonces, para borrar un constraint, simplemente le doy aquí en X y con eso me borra el constraint de la pelota. Y miren que me va a mantener el constraint igual a como antes. ¿Cuál es la diferencia entonces de hacerlo así o así? De hacerlo con el empty o no. Pues la diferencia es que ahora el volumen se va a mantener sin importar la transformación que yo haga. ¿Qué significa eso? Significa que si yo selecciono el empty, hago un escalado, la pelota se mantuvo, luego roto el empty, ¿sí? Claro, la pelota también va a rotar, pero ahora si yo roto internamente la pelota, miren lo que va a pasar, ¿sí? O sea, la pelota adentro intentará rotar dentro de la restricción del empty, ¿sí? Cosa que no pasaba antes. Claro, cuando yo no tenía un volumen afuera, un empty, una caja, pues ella no rotaba de esta forma, no rotaba manteniendo la restricción que tenía antes. Entonces, esa es la diferencia entre usar empties o no, como lo hicimos antes con la caja o como lo hicimos sin la caja. Muy bien, ya casi todo está listo con nuestra pelotita. Pero hay una cosa más que me gustaría mostrarles y es un tema llamado la contraanimación, ¿sí? ¿Qué es eso? O sea, recuerda que si yo muevo el empty, pues se va a mover junto con la pelota, y lo mismo si yo roto. Pero en muchas ocasiones el animador va a tener que hacer esto que estoy haciendo, mover el empty y luego tomar la pelota y devolverlo a la posición inicial. Y eso es lo que se llama la contraanimación, ¿sí? Entonces, eso a veces me genera problemas en la animación, y yo lo que necesito es garantizarle al animador el menor trabajo posible. Es decir, que él se dedique a animar, que es lo que sabe. No va a tener que posicionar cosas, yo le tengo que ayudar. Entonces, para poder hacer eso, yo tengo que de alguna forma
hacer que automáticamente cuando yo gire el empty, la pelota o se mantenga constante o haya algo que me contragire inmediatamente a la pelota, ¿sí? En el mismo ángulo que estoy girando la pelota por parte del empty, ¿sí? Entonces lo primero que yo podría hacer es a través de los drivers, y con los drivers poder generarlo. ¿Cómo añado un driver? Selecciono a donde quiero añadirle el driver, en este caso la pelota, botón derecho sobre el eje que yo quisiera aplicarle el driver, que en este caso sería el eje de rotación Y, y le voy a decir que me añada un driver sencillo, que es este que está aquí, ¿no? Y al añadirle yo el driver, pues lo que hice fue, me lo voy a poner en morado, lo que yo hice fue, en este caso, como no lo he hecho bien, lo que hice fue bloquearlo. Entonces lo que va a pasar es que cuando yo gire, en este momento no está haciendo nada, pues porque no le he dicho realmente qué es el driver que yo le quiero añadir. Entonces simplemente puse allí un driver. Pero listo, entonces ya con ese driver añadido, ahora sí, ¿cómo voy a jugar? Muy bien, lo que quiero también mostrarles que es que los drivers lo que hacen es tomar control total de lo que le pasa al objeto, ¿sí? Entonces yo en realidad no podría añadirle un driver directamente a la pelota, sino que le toca añadir un driver a otro objeto para que me controle la pelota, ¿sí? De pronto se imaginan que puede hacer esto. Sí, claro, es algo que ya acabamos de ver y son los empties, ¿sí? Yo puedo añadir un empty adicional que me controle solamente la rotación interna de la pelota. Sí, suena un poquito complicado, pero no lo es tanto. Entonces lo que voy a hacer es Control Z para quitar ese driver que acabé de añadir, Shift A para añadir un nuevo empty. En este caso voy a poner este empty que tengo allí. Me voy a ir a datos, quiero que sea ese, pero lo voy a poner un poquito más grande para que sobresalga de la pantalla. Entonces ya tengo el empty que es el cubo y el empty que es la crucecita, ¿sí? Esos son los que tengo. Entonces voy a hacer un parent entre la pelota y mi nuevo, ¿sí? Control P para hacer ese empty. Si yo selecciono este de aquí y lo que hago es mover, pues ahora la pelota se me mueve con ese empty, ¿sí? Y ahora voy a hacer también un empty entre ese nuevo, perdón, un empty, no, un parent entre este nuevo y este de acá. ¿Qué logro con eso? Control P, hacer que igual la pelota se mueva cuando yo selecciono el cubo, ¿sí? Entonces la pelota es hija de la cruz y la cruz es hija del cajón. Básicamente eso fue lo que acabé de hacer. Entonces cuando yo quiera compensar la rotación de la caja, entonces voy a poner a rotar la caja, ¿sí? Yo podría devolverla con la rotación, yo podría devolverla con la rotación de la cruz, ¿sí? De nuevo, si yo roto la caja, no voy a devolver la pelota, sino que voy a devolver la cruz. Y con eso también, pues, obviamente estaría devolviendo la pelota. Control Z, Control Z. Esto parece un poquito complicado y de hecho lo es. Se está complicando un poquito. Pero ya casi llegamos, ¿sí? O sea, vamos aquí en este aprendizaje. Entonces voy a seleccionar este empty y voy a seleccionarle a este driver, ¿sí? De inicio el driver está hecho para no hacer nada. Le tenemos que decir qué es lo que queremos hacer. ¿Listo? Para eso entonces podemos hacerlo desde aquí, desde donde estamos en este momento,
O también podemos ir al modo animación, donde nos va a mostrar el editor gráfico. Y en ese editor gráfico vamos a acceder a todas las propiedades del driver. Pero como todavía no estamos en ese nivel, pues vamos a hacerlo desde aquí, ¿sí? Vamos a entender desde aquí qué está pasando. Esto nos muestra las propiedades del driver que estamos trabajando en este momento. Básicamente hay dos partes, una que es la parte de abajo, ¿sí? Edit driver, ¿sí? Esta que es la parte de abajo, que es lo que nos está diciendo qué es lo que vamos a mover, cuáles son las variables que vamos a mover acá. Podemos añadir cuantas variables queramos, pero en este caso vamos a dejar una sola. Y la parte de arriba es qué vamos a hacer con ese driver y con esas variables. ¿Ok? Añadir cuántas variables y luego a quién les vamos a hacer. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es añadir a cuál objeto estará afectando esa variable. En este caso, al objeto que vamos a aplicarle será al objeto inicial, que es el empty grande. ¿Sí? Ahora lo que necesitamos hacer es decirle respecto a qué de ese empty grande nos vamos a mover. Entonces en este caso vamos a la rotación en Y. Y hasta ahí llega el espacio de variables, ¿sí? O sea, eso es lo que vamos a hacer por ahora. Ahora vamos a configurar cómo vamos a usar esa variable. Listo. Hay muchos tipos de configuración, sumas, mínimos, valor. Por ahora vamos a utilizar un script. Después vamos a aprender los otros. Este es el promedio, esta es la suma, el mínimos y máximos. Vamos a utilizar el scripted expression. Y simplemente vamos a decirle que esta variable la vamos a reversar. Entonces recuerden, lo que queremos es que cuando el cubo gire hacia la derecha, es decir, aumente, la otra vaya exactamente en el otro lado. Entonces lo que vamos a decirle es que bar, que sea la de acá, que va a ser la rotación en Y, me lo convierta en menos bar, ¿sí? Simplemente es decirle que cuando bar tenga un nombre, tenga un valor, es decir, si bar vale 1, lo que va a hacer el driver es que me lo va a poner en menos 1, ¿sí? Va a tomar ese valor de acá y me lo va a llevar hasta acá. El valor de bar de la parte de abajo me lo va a llevar en negativo hacia la parte de arriba. ¿Listo? Eso es la matemática del asunto. Y si bien el curso obviamente no es de matemática, sí va a ser un curso en el cual vamos a aplicar muchas de estas expresiones para que lo logre. ¿Listo? Vamos a decirle update dependencies para que me actualice todo. Así, cuando yo gire el empty, que es nuestra caja, adentro no va a pasar nada con la pelota. Pero ¿por qué no pasa nada con la pelota? Vamos a seleccionar y vamos a darnos cuenta que está en menos 40. Sí, miren, el empty, que es la caja, está en 40, pero nuestra cruz está en menos 40. Y así yo muevo cualquier valor de la caja y el empty se va a poner exactamente en el otro valor. Muy bien. Ahora vamos a ver algo más que podemos hacer.